Un buen día llegas a tu oficina, llegas a tu trabajo y todo está revuelto, todo es como esas escenas de las películas donde entró alguien a tu casa buscando información y dejó todos los papeles en el suelo, los cajones fuera de su lugar, como si hubiera pasado una carrera de hipopótamos desesperados por comida. No quedó nada en su lugar. Entras a ese lugar, a tu lugar de trabajo, desconcertado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo desordenado, destruido, roto? Cuando te das cuenta, en tu espalda te cae un cocodrilo y tienes que luchar para que no te coma. Lo pescas y lo tratas de luchar con él. ¿Y qué pasa? El cocodrilo se suelta, te vuelve a agarrar, ya te va a comer. Y te tiene acá la mordida, congelamos la escena. Y pasa toda tu vida enfrente de ti. Y te das cuenta que ese mismo cocodrilo un día fue un huevito que apareció en tu cajón. Abriste el cajón, viste el huevito. ¿Qué será? A los 2-3 días oíste ruiditos. ¡Ay, qué lindo! Está saliendo de su cascarón. Pasaron unos días, el cocodrilito era pequeño. Le diste un poquito de comida. El cocodrilo se fue haciendo un poquito más grande, pero seguía siendo una ternurita. Un buen día, ese cocodrilo te va a comer. Lo mismo pasa con los problemas. No empiezan del tamaño de un cocodrilo, no tienes $1,000,000 que pagar en garantías de la noche a la mañana. Todo empezó con un pequeño huevo de cocodrilo que ignoraste, que tal vez alimentaste con juntas, con acciones temporales, con inspecciones que no resolvían el problema y ¡pum! Un buen día, el cocodrilo te va a comer. ¿Cómo puedes hacer para que no estés en esa situación? Dale valor a esas alarmas que pueden ser las que un buen día se conviertan en ese cocodrilo. Te voy a contar cómo atacamos este huevo de cocodrilo. Bien, estábamos manufacturando tablillas electrónicas para vidrios eléctricos. Esas vidrios eléctricos, esa función tiene un sensor de seguridad para que una mascota, un niño, tú accidentalmente, si dejas ahí tu brazo o se asoma la mascota, no la dañe. Siente la fuerza y se detiene. Entonces nosotros manufacturábamos esa tarjeta electrónica que controla la seguridad. Un día en una limpieza rutinaria de inicio de turno, un operador se da cuenta que hay un pequeño componente tirado y reconoce el componente y dice, este pequeño componente pertenece a estas tablillas, las de seguridad de la ventana eléctrica. Y entonces, en vez de ignorar el problema, se lo comunica a calidad. Calidad lo ve, en vez de ignorar el problema, se lo comunica al ingeniero y el ingeniero al gerente. Entonces, en vez de ignorar el problema y decir, bueno, es una pieza que vale 10 centavos, 5 centavos, vamos a parar toda la producción, vamos a inspeccionar que a ninguna tablilla le falte ese componente. Se hace toda la inspección, no se produce ese día, claro, con un costo, pero no se produce nada y no se encuentra ese componente faltante. Pero ese componente no pudo haber llegado accidentalmente porque ese componente se colocaba en otra área completamente separada.
Entonces, ¿dónde o de dónde o cómo llegó? Ahí podía haber parado todo, pero decidimos ir más adelante. ¿Qué hicimos? Hay material en tránsito, que lo inspeccionen. Llegando a la bodega donde iba, se bajó todo el material, se revisó, se manda de regreso, se abre, se revisa y se encuentra el componente que estaba ausente. ¿Qué hubiera pasado? Ese componente se cayó probablemente después de las pruebas. El proveedor, el cliente ya no lo iba a aprobar. Y eso podía haber acabado en un vehículo. Y ese vehículo podía haber creado una situación insegura, un accidente que hubiera costado no solo a alguien que saliera lastimado, también muchos miles de dólares en material que se hubiera tenido que destruir, material que se hubiera tenido que reemplazar en campo, pero ese gran cocodrilo no te está comiendo hoy, no nos comió, porque alguien cuando vio el huevito, que era pequeñito, dijo, ah caray, este huevito, mejor lo empacamos, lo mandamos al zoológico, que lo inspeccionen, vean de qué es, y allá que tengan el problema, que el contenido cuando es pequeñito. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No ignorar las señales pequeñas. Hay que investigarlas, hay que definirlas y hay que resolverlas cuando son chiquitas y cuestan poquito. Y que el esfuerzo que te lleva resolverlas es pequeño. No esperes a que se haga un gran cocodrilo.